Lo agarra en curva como quiera. Un día como quiera le hice ya. Sí. Bueno, antes del corte escuchamos a Carmen que nos platicó su testimonio, que realmente me hizo estremecer, y es muy difícil. ¿Tú cómo recibes al paciente? Bueno, hay varias cosas. Primero, en el centro acostumbramos a hacer una sesión de valoración para saber qué necesidad. Si desde el teléfono ya nos dijeron, desde la llamada telefónica, que era un incidente crítico, entonces no perdemos tiempo en una sesión de valoración. Simplemente se le asigna el terapeuta, ya sea yo o con mucho gusto, o cualquiera otra de los terapeutas del centro, somos 12 personas que estamos para servirlos. Y como en la terapia EMDR manejamos protocolos que están estandarizados internacionalmente, fíjate, nada más hasta el año pasado se han atendido más de 2 millones de personas con EMDR en el mundo para ayudar a sanar el trauma provocado por una Estamos crisis hablando que estás psicológica. manejando un protocolo internacional. Es correcto. No estás experimentando con nada nuevo. No, absolutamente no. Mira, esta terapia tiene base científica. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede repetir en cualquier parte del mundo, digo, cambiando el idioma, si cambia el idioma, Claro. ¿verdad? Y estos protocolos se han hecho evaluaciones, experimentos, investigaciones y han sido probados, ¿verdad? Hay una autoridad en el mundo que se rige, que vigila, vamos a decir, que se hagan las cosas muy bien hechas. Fíjate que en el norte del país a mí me corresponde esa autoridad. Superviso a los terapeutas, que al ratito hablamos de eso, Claro que sí. que realizan la terapia para que sean muy fieles al protocolo. Porque nosotros decimos, si yo soy fiel al protocolo, voy a llegar al objetivo. Y llego de la manera más rápida, más eficiente y más fácil y con menos dolor para Entonces la estamos persona. hablando que hay una diferencia muy grande a lo que es la terapia tradicional. Sí, déjame nada más, ahorita voy a la diferencia en la terapia tradicional. Entonces recibimos a la persona para continuar en ese orden de ideas. Muy bien. Y si es un incidente crítico, bueno, sacamos nuestro protocolo para incidentes críticos, que hay uno que acaban de reformar unos doctores, el doctor Ignacio Jarero y Lucina Artigas, que son mexicanos, orgullosamente mexicanos. Ellos acaban de, con tantas cosas que han sucedido en el país, van, hacen labor social, experimentan, aplican instrumentos de medición, etcétera, entonces se puede investigar. Entonces, con este protocolo se aplica y puede hacer que en una sesión, muchas gentes en una sesión resuelven el incidente crítico. O 2 sesiones. En el 2010, por ejemplo, que Carmen fue con su familia, nos tardábamos 3 o 4 sesiones, como dijo ella, o 5. Ahora nos tardamos 1 o 2, porque, bueno, seguimos investigando. Ya está reforzado ya, ¿verdad? Sí. Cuando la persona viene por un tratamiento regular, porque trae depresión, ansiedad, crisis de pánico, estrés, problemas de pareja, con los niños, por ejemplo, temas de autoestima, cositas de esas. Diagnóstico de diabetes. Diabetes también, el diagnóstico te lleva. Fíjate que el diagnóstico, y no nada más es para el diabético, es para toda la familia, que es la aceptación de una condición, porque yo percibo que la diabetes es una condición de vida. Entonces, si yo respeto mi condición de vida, pues voy a tener una calidad de vida mejor. Si no la respeto, pues me voy a enfermar. Claro. Así percibo yo la diabetes sin haber platicado contigo antes. De esto no hablamos. No hablamos, pero bueno, entonces ya que la persona llega, se hace un plan de trabajo y tú puedes decir, a ver, ¿cómo? Sí, el miedo que tiene la gente a la terapia es que se eternice en sesiones y sea larga, costosa e infructuosa. O que se entere de su vida en la otra persona, ¿verdad? Y pues así nada más, ¿verdad? Y luego no, bueno, pues así. Sí, es el miedo de muchas personas ahí con sí, la terapia. Pero cuando ya vas con un profesional serio y respetable, pues eso es un poco, pues, entendido, ¿verdad? Queda en segundo término, exacto. Entonces, bueno, hacemos un plan de trabajo con el paciente. Y fíjate que ahora sí ya voy a hablar de cómo
MDR integra otras terapias. En ese plan, el paciente sabe en dónde empieza y en dónde termina su terapia. Entonces el paciente tiene el control de su proceso. O sea, el terapeuta solo es un guía para llevarlo a buen término, pero ya hicieron un trato, un contrato, un plan de trabajo de acuerdo a su historia clínica y a la problemática. Entonces eso es excelente para el paciente y para el terapeuta, porque los dos ya sabemos para dónde vamos, no andamos inventando un hilo negro. Entonces eso es muy valioso. Ni Y requieres de 10 justas para darte cuenta que por ahí no era, no, en ¿verdad? una o dos sesiones, ya después de valorar toda la situación, los recursos que tiene la persona, sus necesidades, haces el plan y luego simplemente seguimos ese plan de trabajo. Vamos a aclarar que no es que estemos en contra de la terapia tradicional, No, que no, ahorita no. vamos a hablar de eso precisamente. La terapia tradicional, hay otras terapias. De hecho, yo antes que la terapia MDR, tengo otras especialidades en Claro. terapia. Esa búsqueda, pues me llevó hasta MDR. Fíjate que la novedad o la buena noticia que tiene MDR es que es una terapia, un abordaje muy completo, muy amplio e integrativo. ¿Qué quiere decir eso? Si hay algún profesional de la salud mental que me está escuchando ahorita, quiero decirle que está cordialmente invitado a entrenarse en este centro. Vienen del Instituto Ameder en México a dar los entrenamientos tanto básicos como avanzados. Puede ir una ama de casa, puede ir... No, Nada. tiene que ser un profesional de la salud mental y nos Claro. necesita mostrar una constancia porque esta herramienta es solo para profesionales de la salud mental. Muy bien. Entonces, volviendo al asunto, se hace el plan y se trabaja. Y si por ejemplo tú eres psicoanalista o eres terapeuta familiar o eres terapeuta gestalt o cualquier especialidad que tú tengas, puedes trabajar con MDR e integrar tu especialidad. Por ejemplo, hay terapeutas de pareja que a veces se eternizan o abortan la terapia a las gentes porque se agotan y se cansan y se agotan las posibilidades. Acá no, se trabaja con uno, con otro, y nada más lo de pareja son elementos de comunicación, o sea, cómo hacer acuerdos y demás, pero lo que yo llevé a la terapia, mis inconvenientes, mis traumas, que son los que alimentan la problemática en la relación de pareja, pues se sanan por separado y se resuelven, ¿verdad? Entonces, es integrativo, no está en contra de los demás y hay pacientes que pueden ser pacientes psiquiátricos, también se trabaja en conjunto con el psiquiatra, aunque estén medicados, se tienen otros cuidados y hay otra preparación especial que tiene que tener el terapeuta, pero también es posible atender. Entonces ya estamos platicando, ya estamos entendiendo que no nada más en casos de violencia, en ¿No? casos de inseguridad, sino hasta de matrimonio, en hijos, con problemas con los hijos en la escuela, como el caso que también tenemos aquí con la señora Mari, que nos va a platicar también su testimonio. Claro que sí. Mari, cuéntanos cómo llegaste ahí al Centro Mexicano de Bienvenida, Mari, Psicotraumatología. gracias. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Yo llegué, bueno, tengo uno de mis hijos de 12 años, el año pasado estaba en sexto año de primaria, traía arrastrando desde cuarto, quinto, sexto, cada vez estaba peor, académicamente, en conducta, bueno, era un niño muy lindo, pero también muy susceptible y por cualquier cosa se enojaba. Y se reflejaba obviamente sus calificaciones, de ser un niño súper inteligente, pues, sus calificaciones no subían de 50. Un buen día, platicando con el apoyo de la psicóloga del colegio, empezamos a platicar en enero del año pasado y empezamos a trabajar con el niño para que mejorara sus calificaciones. Un buen día, yo un poco desesperada porque el niño seguía igual, le digo, ¿qué puedo hacer? Me dice, te recomiendo, les voy a decir exactamente lo que me dijo, ¿aguantas terapia? Y volteé y le dije, ¿yo? Me dijo, sí, tú. Ok, sí, sí aguanto, sí quiero. Lo que yo quiero es que mi hijo salga adelante. Entonces me canalizó con Lizzie, fui yo primero, platiqué con ella, etcétera. El objetivo es el niño. Hoy les puedo decir que, bueno, empecé yo la terapia hace como en septiembre, finales de verano, empecé yo terapia, después
unas como 6 sesiones después que yo empezó el niño. Realmente, hoy a lo que he llegado es que el problema del niño soy yo. El problema es su mamá. Su mamá, en su momento, hoy con la terapia me he dado cuenta que tuve experiencias muy dolorosas con mi papá, que me llevaron a tener actitudes infantiles y yo no era mamá de mis hijos. Tengo varios, ¿sí? Mi problema se detonó con el más pequeño, que yo creo que con los otros también había, pero yo no tenía la capacidad de verlo. Pero toda esta problemática viene de cuando yo tenía 3 años. Un conflicto muy fuerte que hubo con mi papá, que me llevó a separarme a que mis hermanos me rechazaran. Bueno, específicamente yo dije una cosa que había visto a los 3 años, mi familia, o sea, mis hermanos, que eran mi equipo, me rechazaron, obviamente porque pues había pleito entre papás, y de ahí yo me convertí en un ente en mi familia sin ser parte de mi familia. Y esto me llevó, pues obviamente, pues, Desde muy pequeña. desde los 3 años. Y a los 3 años a lo mejor yo vagaba por la casa y etcétera, o sea, más o menos la llevaba bien con mis hermanos, pero no era parte de la familia. Hasta físicamente soy diferente, ¿sí? O sea, mi complexión es diferente que la de mis hermanos. Pero hoy por hoy, bueno, me entiendo eso, ese proceso me dolió muchísimo vivirlo, me tardé varias sesiones en sacarlo adelante porque era algo que me dolía tanto que yo no quería verlo, porque eso, después de ese evento, todavía siguió, que yo me dejé, o sea, como en el afán de ganarme el amor de mi padre, que era el fuerte en ese momento, a mi punto de vista, me dejé pues tocar por mi papá y mi papá abusó de mí. Físicamente, sexualmente. No me violó como tal, pero sí me tocaba y era mi herramienta para tenerlo de mi lado. Todo eso me llevó a mí a tener cada vez menos autoestima y tener más miedo hacia los hombres y sentirme niña. ¿Ok? Con esta terapia me he dado cuenta, bueno, he podido yo entender que lo que realmente me llevó a vivir una vida como la que viví los últimos años siendo mamá de varios hijos, sin ser mamá, fue el hecho de que yo nunca fui la hija de mi papá, sino que yo era la amante de mi papá, digamos. Y todo eso me llevó a una depresión y a pues, no atender a mis hijos. Hoy por hoy, mi hijo está saliendo adelante, yo estoy saliendo adelante, bueno, yo estoy a la mitad de la terapia, él pues prácticamente va Ya saliendo muy terminó. bien, él va muy bien. El problema realmente de mi hijo soy yo. La mamá. Sí, 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 Pero o no te sea, habías dado cuenta de eso, Estoy ¿verdad? totalmente sorprendido de ¿no? escuchar esto. Realmente es una historia fuerte y te veo muy entera, ¿Sabes muy qué? confiada, Sí, tranquila. Así es. sí, Eso hace la terapia. EMDR me ha dado una fortaleza, una seguridad, un volver a ver las cosas desde mi punto de vista de adulto, quitarme culpas, quitarme miedos. Era un miedo el que yo tenía muchísimas cosas. Hoy por hoy empiezo a ser libre, empiezo a vivir libre, responsable, consciente. O sea, consciente, la vida es la misma, pero yo estoy consciente de lo que pasa cada día, o trato de vivir en conciencia y de disfrutarlo y de darme cuenta, pues ni tuve la culpa, ni soy víctima, nada. Simplemente fue una situación que sucedió, que me tocó vivir, y gracias a esa situación, pues aprendí muchas cosas y hoy por hoy estoy viviendo libre, Ujú. empezando a vivir libre. Fíjate qué increíble, ¿verdad? Y bueno, quiero hacer un comentario. Señoras, señores, ojo con lo que hacemos con los niños. Ojo con lo que les decimos. Aquí ya hemos en este micrófono platicado muchas historias de lo que acarrea un comentario hacia un niño durante años. La señora que habló hace poco, en diciembre, 69 años guardando ese dolor en su corazón. Y mira, hemos encontrado una solución para todos esos casos Así de es. muchísimas personas. Ya lo vimos, no nada más que sea un asalto, no nada más que sea un robo, no nada más. Cualquier cosa que tú creas que es insignificante para un niño es muchísimo y afecta toda su vida. Y cuando es un adulto, vienen los problemas también, ¿verdad? Así es. Eso que acabas de escuchar. Muchas gracias, Mari. Gracias, Mari. Gracias por tu valentía, gracias por tu fortaleza. Lo que hace MDR, esta terapia MDR,
Bueno, antes me preguntaban los teléfonos, puede usted llamar al 83 48 6885. En estos momentos